20 del 1 al 16. Bueno, ya con las anteriores y viendo algunos detalles, ahora vamos a ver esta, está muy amplia, pero muy bueno. Los trabajadores de la viña. Los trabajadores de la viña. Como recordamos, está hablando de cada uno de nosotros. No es algo que dijo Jesucristo hace 2000 años. Lo dijo, pero pensando en cada uno de nosotros ahorita. Así es que bueno, los trabajadores. Mateo 21 al 16 dice el 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para trabajar en su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, moneda romana que era el salario de todo un día de trabajo, los envió a su viña una vez contratados. 23 dice, salió después como a la hora tercera, a las 9 de la mañana, a esa hora, vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos se fueron a esa viña. Volvió a salir como a la hora sexta, ya al mediodía. Y a la novena, era a las 3 de la tarde, la sexta, y a la novena ya eran las 5 de la tarde. Bueno, en la hora sexta contrató también, halló obreros, y a las 5, ya casi antes de que se metiera el sol, quedaba una hora más o menos, fue y hizo lo mismo, contrató aún a esa hora. Y saliendo como a la hora 11:00, todavía encontró a otros más tardes, ya el sol ya estaba, y los halló parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron, los que habían sido contratados, como a la hora 11:00, a las 5 p.m., porque ya era la tarde, nomás casi una hora les tocó, cada uno recibió un denario, el sueldo de todo un día. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Pero al recibirlo comenzaron a murmurar contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondió el hacendado a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O te da envidia que yo sea generoso con ellos? Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bueno, yo creo que ya hasta pasé el examen de una vez, pero de todos modos vamos a ver una serie de detallitos, porque tiene muchas cosas. Esta parábola está tremenda para la iglesia. Así es que debemos considerar el contexto que nos narra acerca. El contexto
o sea, las cosas que fueron enseñadas atrás o un tiempo atrás. Por eso hay que leer toda la Biblia. Podemos recordar cualquier detalle que ya vimos y entonces esto se hace una realidad tremenda. Así es que bueno, así como en los dos hijos, casi pudiéramos decir, son los mismos del hijo pródigo y el mayor y todo. Y podemos pensar cosas porque los dos hijos o dos hijos siempre son diferentes aunque tengan el mismo padre y madre. Y entonces, cuando ve uno a otros hijos, como fueron, este está explicando, pero el hijo pródigo, o a otras personas que hacen dos cosas para Dios como padre, pero son muy diferentes, como el publicano y el fariseo, los dos estaban orando al mismo Dios, sí, pero la situación que se da hace que esta parábola sea, bueno, más directa, más completa, más de todo. Sí, sabemos considerar otras escrituras y en este caso nos vamos a ir al contexto de lo que habló acerca del joven rico. ¿Se acuerdan que vino uno corriendo y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, de allí va a salir el cimiento para esto y vamos a darnos cuenta. Por ejemplo, bueno, eso está en el 19, que es una hoja atrás, y del 16 al 23 vamos a poder, considerando esto, ver qué fácil y qué manera de, qué puntería de Jesucristo para decírnoslo ahorita y saber que es para ahorita, aunque lo dijo hace 2000 años. Mateo 19, 16, 23 dice, un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, no, ya párale. Todo eso los he guardado hace rato, desde que era más joven. ¿Me falta algo más todavía? Se le ocurrió preguntar. Y entonces Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, no dijo nada, porque era dueño de muchas riquezas. Las riquezas no son malas, pero echan a perder. Porque mucha gente pone sus riquezas o lo tiene en primer lugar de ser Dios. Pero de ahí nos podemos ir dando cuenta, de ese detallito hay un montón. Así es que Jesucristo sigue diciéndole, pero ahora a los discípulos, porque el otro ya se fue. Jesús le dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil, va a ser muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron, pero Pedrito, que pensaba en voz alta, dice en el versículo 27 que le dijo, Señor, mira, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos por seguirte. ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué vamos a recibir? Ya están poniéndola, los otros también se quejaron de lo que recibieron. Y aquí ya Pedro se adelantó tanto que nos enseña un montón de cosas. Jesucristo termina diciéndole a Pedro y enseñando allí
bueno, unas cosas bien tremendas de un cristiano o de uno que es verdadera la iglesia. Jesucristo termina diciéndole en el versículo 29, y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o propiedades por causa de mi nombre recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Es fácil cuando uno empieza y nace decir, acepté a Jesucristo y ya tengo la vida eterna. No me digan. Sí la tiene, pero no la tiene. A ver cómo está eso. Bueno, el que no haya dejado casas, hermano, bueno, todas las cosas que tiene que dejar, va a recibir más y tendrá la vida eterna añadida a todas las cosas que deje por hacer lo que Jesucristo está pidiendo. Bueno, eso está vigente para ahorita. Esta actitud de Pedro es clave para la interpretación de la parábola que acabamos de leer de los obreros de la viña. Pero clave. Los obreros dijeron una cosa, bueno, nosotros hemos aguantado desde las 7:30, 8 de la mañana hasta ahorita, el sol y todo el peso. Hemos trabajado todo el día y este que trabajó 1 hora está ganando igual que yo. Eso no es justo, según él. Por eso salieron los sindicatos y toda esa birria que, bueno, nomás son problemas. No hay nada de justicia, es una cosa horrible, pero según parece que lo que está diciéndole los que se quejaron por trabajar todo el día, sí tiene una cierta verdad. La única verdad es que trabajaron todo el día y los otros no. Eso es lo único. Y ellos se están quejando porque, como les dio un denario a los que trabajaron 1 hora, y a los que trabajaron 3, y a los que trabajaron 5, y a los que trabajaron 7, y a los que trabajaron todo el día, les tocó lo mismo. Para eso es necesario saber lo que Pedro dice, o lo que está diciendo. ¿Cuál será la recompensa, maestro? Porque nosotros lo hemos dejado todo para trabajar contigo. Así es que dejamos las redes, dejamos la pesca, dejamos las barcas y te seguimos. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, Pedro ya se murió, pero esto es lo mismo para nosotros. Por lo menos Pedro se garantizó ser un pilar de la iglesia. ¿Y nosotros en qué plan estamos con esto? ¿Qué creen que van a recibir? Bueno, no los podemos preguntar porque estamos en el mismo barco que Pedro y que los discípulos. Y ellos están diciendo, bueno, no ellos, el que pensó así fue Pedro y nos enseña mucho. Nuestra naturaleza caída, apartada de Dios, tiene la idea de tener sobre todas las cosas donde hace algo, ganancia. Y no hay más ganancia que la de Dios, pero no nos cae el 20. Ni siquiera hallamos el 20 para ponerlo en la ranura. Así está la iglesia ahorita, todas, la que quieran, como se llame. Nuestra naturaleza caída, con todo y haber recibido a Jesucristo y todas las cosas, bueno, está tan apartada de Dios que, bueno, nosotros, para ser cristianos y formar una iglesia, tenemos un principio. Y ese principio es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es para ser un trabajador en la viña del Señor. Unos de un modo, otros de otros. Lo que sobra es que hacer. Y no todos, aunque tengamos a lo mejor el mismo conocimiento, tenemos muy diferentes trabajos que hacer
porque Dios es el que da el trabajo. Hay muchos cristianos que quieren trabajar donde les gusta. Están como los obreros estos, quejándose. No, pero aquí esto, hace falta esto. No, pues yo quiero, pues ya seámoslo. Porque no le van a dar trabajo. Por lo menos para el Señor. El que da el trabajo es el Señor. Sobre todo cuando somos cristianos. Otros pueden buscarse hasta comprar puestos. Con el Señor no es así. Así es que bueno, el hecho es que la sola naturaleza caída nuestra nos hace que para todo tengamos una ganancia. Por eso Pedro preguntó, bueno, ¿qué nos va a tocar? Porque nosotros dejamos todo. Bueno, vamos a ver qué le contesta Jesucristo. Si hacemos un trabajo para otros, además de compensación, nosotros queremos ganancia. El trabajo que sea, donde sea. Bueno, tristemente para muchas personas, todo su servir y todo su vivir es con propósitos mercenarios. Jesucristo no contrata mercenarios, ni gente que sea asalariada. A lo mejor en donde estamos nos dicen, este es un salario, está bien, pero yo no estoy aquí por ningún salario. Yo estoy porque estoy en la obra del Señor. Él es mejor paga que lo que me puedan dar, pero si somos conscientes de eso, pero como estamos caídos, estamos con una mentalidad que estorba esa comunión con Dios. Así es que es muy triste llegar allá y que Jesucristo nos recibe y diga, ay, ¿qué tal mercenario? ¿Cómo está? Ya no pasó, ya, con eso tiene. Así es que bueno, esa fue una de las causas por qué Satanás cayó. A él lo hicieron con muchas cosas tan especiales para desempeñar un trabajo. Y se dedicó a muchos trabajos, al principio muy bien y después dice, fui hecho tan especialmente para Dios que yo voy a poner mi trono allá, la alabanza que me encanta, ahora yo la quiero para mí, y esto y lo otro, y empezó a hacer negocios como un comerciante. Ezequiel 28:5 nos dice algo, también nos dice Isaías 14, pero aquí dice que con su gran sabiduría, con su comercio, la obra de Dios no es para comerciar. Satanás fue el primero que comerció. Ahí dice comercio. Y dice cosas de las que él se hacía, porque sigue diciendo, has aumentado tus riquezas. Ahí fue donde le dieron el remate. Has enaltecido tu corazón hasta que la iniquidad se halló en ti. Iniquidad es el principio de todo mal. Casi no usamos mucho iniquidad, pero ese es el principio. ¿Qué cosa es el mal? Iniquidad. No necesariamente se puede hacer una traducción de mal diciendo el mal es pecado. No, y agarró a la mitad el asunto. ¿Qué cosa es el mal para ustedes? ¿Cómo pudieran definir el mal? Podemos estar aquí como un mes y no lo van a definir. Pero yo creo que tienen sus ideas de qué cosa es mal. ¿Qué piensan? ¿Qué cosa es el mal? ¿Qué cosa es lo malo? Todo el problema de todo el universo es eso. El mal contra el bien. Pero el mal ya vemos dónde empezó. Con iniquidad.
Iniquidad tiene que ver con muchas cosas. En el diccionario pues no van a hallar tan fácil, pero hay diccionarios cristianos y más o menos empiezan a decir algo, porque esto es una cosa tremendísimamente indispensable para trabajar en la viña del Señor. Bueno, tu sabiduría, tus riquezas, tu corazón enaltecido, solo tiene lugar para la iniquidad. Y eso fue lo que hallaron en Satanás. Y todavía se pasó a traer la tercera parte de los ángeles. Jesús le dijo a Pedro que a su debido tiempo él tendría su propia recompensa, pero que no cayera en el error de ese joven rico que valorizó más sus riquezas que la vida eterna. Dios nos da cosas que no se consiguen en ningún lado y son mejores que cualquiera que nosotros podamos pensar que merecemos. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Estamos programados como el otro. Y Jesucristo nos está enseñando aquí, bueno, y eso es para hacer algo, como para recoger un papelito del lugar donde el Señor se le da su lugar, honrándolo, cantándole. Cualquier cosa que haga, enderezar tantito esta silla, eso es para el Señor. Y no van a pedir un salario por eso. Pero por eso muchos no hacen nada, porque no van a recibir un salario por acomodar una silla o levantar una basurita. Con Dios es de otro modo. No somos asalariados ni estamos pensando en el salario. Ahora nosotros tenemos que vivir, sí, pero la vida que nos da Dios es mejor que la vida que pasamos aquí y que nos tenemos que ganar. Incomparable, pero como atendemos más la vida que se acaba y que dura un cierto número de años, la eterna no se puede comparar. Nunca pensamos en eso. Bueno, vamos a ver, porque todavía no entramos a la parábola. No es la consecuencia de Pedro. Marcos 10, 29 y 30 nos dice, Marcos, Jesús respondió diciendo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre o hijos o propiedades por mí y por el Evangelio. El 30 dice, que no reciba en este mundo aquí, no cuando llegue al cielo, 100 veces más, dice el versículo 30. Y 100 veces más, pero ¿qué tantas cosas? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos y aún con todas las persecuciones y todas las consecuencias de ponerse del lado de Dios. Porque Jesucristo, ¿se acuerdan la última bienaventuranza? Dice, bienaventurados, felices ustedes, porque van a ser perseguidos, maltratados, y cuando le hagan toda clase de cosas y le digan cosas mintiendo, su galardón va a ser grande. El galardón no son las 100 cosas buenas porque son para aquí, el galardón sí es allá. Entonces una cosa es recibir 100 veces más y otra cosa son los galardones, que también esa parte es otra cosa. Así es que hay una sutil condición para entender cuando uno hace algo para Dios. Le paguen o no le paguen. Lo merezca o no lo merezca. Las cosas con Dios no tienen precio. Pero bueno, hay una sutil condición para eso. Para quitarnos la programación afectada por la iniquidad del diablo. Estar dispuestos, para esto solo hay muy pocos. Realizar un trabajo para Dios sin estar diciendo ¿y cuánto me van a pagar? Eso es lo que dijo Pedro. Y Jesucristo ya le salió con un montón de cosas.
Realizar un trabajo para Dios se desvirtúa por completo con solo estar pensando, ¿qué recibiré a cambio? Ya se amoló. No va a recibir nada. Y ni la va a pasar con Dios para acabarle de componer. El pago está en el gozo de servir en la obra de Dios. Ya no más que hagamos algo para Dios sin que nos esté estorbando. ¿Cuánto voy a ganar? O debía de, o si a otro. Eso fue lo que hicieron los que se quejaron y quisieron hacer un sindicato. No, nosotros vamos. No es justo que aquellos que trabajaron menos, bueno, ya estaban haciendo eso, sus leyes. Pero el hacendado le dijo bien claro. Algo que solo es de Dios, y aquí está definido. Algo de la naturaleza de Dios que no pesca nadie casi. A mí me llevó más de 20 años. Cuando lo vi yo dije, pero ¿cómo puede ser si desde cuándo he leído esto? Cuando Jesucristo dice que el hacendado dice, yo le he dado a usted lo que quedamos y a los otros le quise dar eso. ¿Tienes envidia de que yo sea generoso con ellos? Bueno, no hallaba qué hacer, pero les dijo, tomen lo que les he dado y váyanse. ¿Acaso no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Eso se llama en Dios soberanía. ¿Acaso no puedo hacer yo lo que quiera con lo que es mío? Él no le estaba quitando nada a nadie, le estaba añadiendo a otros, pero era su dinero. Y dijo, yo le voy a dar lo que es justo. A los primeros les dijo, le voy a pagar el sueldo de un día, un denario. Y ellos fueron y trabajaron. Después no les gustó. Ahora querían que por su trabajo le dieran más porque él le dio más al que había hecho menos. Eso no era problema de los que estaban trabajando tanto, ni aguantando el sol del día. Pero en fin, así somos. Y en la obra de Dios es una desgracia, pero estamos programados mal, tenemos que ir viendo para acomodarnos en lo que Dios quiere. Y entonces vamos a ver las diferencias más fácil. Ahorita todavía no pescan nada, pero lo van a pescar, ahorita verán. Así es que bueno, este pago está en el gozo de servir a Dios. Servir a Dios parece igual, pero en realidad es igual a servir en la obra de Dios. Si la obra es de Dios, servimos a Dios. Así es que bueno, así está descrita en otra parábola que se llama los talentos de oro. Hay talentos de oro, hay talentos de plata. También la vamos a ver y vamos a recordar mucho de esto, del joven rico, que bueno. Así es que bueno, a los ojos de Dios lo verdaderamente significativo no es la paga. Para nosotros sí. ¿Cuánto me va? Pedro dijo, no, pues hemos dejado todo, ya cómo nos va a salir el día, ya hace rato que estamos contigo. Oh, Chihuahua. Bueno, Jesucristo sabía que ellos no entendían, o muchas cosas no captaban, tenían mucho del mundo y muy poco de lo de Dios. Por eso dijo, no, le voy a rogar al Padre para dejarles a alguien como yo que les enseñe, que les recuerde que al Espíritu Santo, y está con nosotros y en nosotros hasta que Cristo venga. Se va a acabar el Espíritu Santo y la iglesia. Bueno, así es que la paga en sí, en este mundo no nos damos cuenta, pero vemos que es tan necesaria, o le damos tanto énfasis a la paga, que no es mala, pero cuando la suplimos por Dios ya nos amolamos. Esa paga a menudo es tan pasajera
temporal, limitada, insignificante comparada con las cosas de Dios. Nomás el trabajar con Dios tiene unas garantías, unos premios, unas promesas, unas cosas tremendísimas. Pero si las comparamos con lo que estoy ganando, esto que estoy ganando y por lo que estoy haciendo y me están pagando, tiene prioridad que el otro, estamos mal. Así está toda la iglesia. Nos vamos a dar cuenta. Pero cada quien se va a ubicar en lo que Dios quiere. Porque Jesucristo va a venir por su iglesia y unos van a ir y otros se van a quedar. Hay 2, 3, 4 citas por ahí que hablan la misma situación. Una se las dice a los judíos y otra se las dice a su iglesia. Bueno, comparar la felicidad eterna al lado de Dios no tiene comparación. Hay unos vislumbres. Hay un salmo de David que dice: delicias a tu diestra para siempre. Nosotros no podemos entender eso. Pero David, que lo expresó así, y está en la palabra, esa es una realidad, pero eso no nos centra a nosotros. ¿Qué tanta delicia podemos tener en este mundo que no dure un ratito? Bueno, unos tacos de ojo ahí en la de cabeza de vaca, y qué sabroso y qué cosa con la cebolla y el cilantro y todo el chilito verde, qué cosa más tremenda. Pero un ratito se lo trago y se acabó. Delicias para siempre, ni idea tenemos de qué es eso. Pero eso existe allá y esa va a ser como recompensas. No son pagos por nada. Pero como le hacemos más énfasis a lo que estoy recibiendo porque de eso vivo, según el concepto humano, para Dios no es así. Y Jesucristo nos está diciendo a la iglesia, es otra cosa. Por eso yo no la voy a dejar aquí, yo me la voy a llevar. Sin mancha, sin arruga, sin ignorancia. Bueno, pues vamos a ver dónde va a dar esto, porque qué barbaridad, hasta a mí me está haciendo cosquillas ya. Los discípulos no se convencieron hasta que Jesucristo resucitó. Fíjense que está diciéndole la parábola a ellos, está diciéndole, acuérdense del joven rico, y cómo las riquezas pueden ocupar mi lugar, cómo el sueldo, o sea, el salario puede ocupar mi lugar, como estaban haciendo la parábola que les estaba diciendo. Pero no entendieron nada hasta que Jesucristo resucitó y se los dijo. Por eso se ahorcó Judas. ¿Qué tiene que ver Judas? Pues sí, era discípulo, pero fue el único que se ahorcó. Fue por eso. Judas empezó bien y aún después de traicionar a Jesús, se portó bien. Él se arrepintió. Le aventó las monedas a los sacerdotes y se ha entregado sangre inocente. A mí, ¿qué me importa? Ya tú. Y bueno, pero le entró algo tan tremendo que mejor se ahorcó. Pero para estar en paz con Dios basta el arrepentimiento y cambiar el lugar a donde íbamos. Eso se llama conversión. Nosotros estamos convertidos en otra cosa que no es todo el mundo que no tiene de Cristo. Pues así está Jesucristo. Cuando resucitó fue cuando, bueno, ¿se acuerdan que Tomás dijo, no, a mí no me vengan con cuentos, que resucitó, ni que... Cuando yo meta mi dedo donde lo clavaron en las manos y mi mano en toda la herida donde le dieron con la lanza, no creeré. Así es que no. Hasta el otro domingo vino el Señor y Jesucristo le dijo, ven Tomás, pon tu dedo aquí, mete tu mano acá y no seas incrédulo, sino creyente.
¿qué dijo Tomás? Le amaneció hasta el infinito. Señor mío y Dios mío, a Jesucristo. Hasta entonces empezó a tener algo. Por eso después de la resurrección de Jesucristo, muchos entendieron, cada quien tenía su cola que le pisaran. Pero bueno, por eso mismo, por ese pensar así, la madre de Jacobo y de Juan le hizo ese pedido a Jesucristo. Cada rato estaba diciendo, es necesario que yo suba a Jerusalén, padezca de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y luego de los paganos y todo, y que sea muerto, sea enterrado y resucitaré al tercer día. Y ellos no entendían eso. Y una vez Pedro los jaló y le dijo, de ninguna manera te pase eso, ¿cómo vas a estar pensando en eso? Y le dijo, Satanás, quítate de aquí. Yo vine a hacer algo de parte de Dios y tú estás estorbando. Así es que, bueno, nos damos cuenta en la medida que tenemos la verdad de lo que la Escritura tiene para la iglesia y para los que sirven o son llamados a servir en la iglesia. Pero me estoy refiriendo a la iglesia por la que va a venir Cristo. Yo no sé de las iglesias, más que hay un montón de cosas que tienen que ajustarse. Y Dios tiene paciencia. Pero ya mero llega. Así es que bueno, Jacobo y Juan, por medio de su mamá, le estaban pidiendo un lugar para cada uno de sus hijos. No quiero el del centro, ese es tuyo, pero a la izquierda y a la derecha de ti. Y los otros rechinando los dientes, ¿y nosotros dónde vamos a estar? Y bueno, Jesucristo no les contestó lo que ellos pensaban, ni a la mamá le dijo. Solo le puso el ejemplo del mundo. Se tienen tanto en el mundo que tienen que darse cuenta. Mi reino no es de este mundo. Así es que entonces cuando Jesucristo, teniendo en cuenta la petición de ella, empezó a decir, no, los que tienen potestad en este mundo, los que gobiernan, los que tienen autoridad, poder, ellos se hacen como dueños del mundo y son déspotas y hacen esto y hacen lo otro y muchas cosas. Pero con ustedes no va a ser así. Mientras los otros ya estaban viendo con ojos de rayos y relámpagos a la mamá, a Juan y a Jacobo. Pero cuando él empieza a explicar esto, dice que los obreros de la viña, la palabra que le narró, tenían que recordar todas estas cosas, no están en la parábola, pero son lo mismo. Nos podemos dar cuenta que la paga fue causa del problema de los primeros. Los demás no. El que siguió, le dieron un denario, encantado la vida. Pero los primeros creyeron que el hacendado era injusto. Y se lo dijeron, no es justo. Todo el día hemos trabajado y este trabajó 1 hora y a ellos le dieron lo mismo. Bueno, ese fue el problema de los primeros. Los primeros que contrató. Cuando fue temprano a la plaza y ahí estaban. Por el hecho de que ellos sacaban sus cuentas. Al último que trabajó 1 hora le diste 12 veces más que a nosotros que trabajamos 12 horas. Bueno, por la misma clase de trabajo, pero no por el mismo tiempo. Ellos nomás un ratito y ya cuando el sol estaba más tibiecito. Bueno, todo eso ellos lo buscaban como una causa de injusticia, pero no es ninguna injusticia, parece. Si estamos programados como el mundo, es una injusticia. Por eso hay sindicatos, y los sindicatos son la cosa más injusta que hay. Y todavía están poniéndole algunas condiciones, y no, eso no lo pongan, porque
dar cuenta de qué hacen con todo. Pues no, ¿cómo van a sacar eso? Y luego, ¿con qué nos quedamos? No. Bueno, la misma situación tenemos aunque no tengamos sindicatos. Estamos programados como el mundo. Y si bien tenemos que considerar la paga porque es nuestra manera de subsistir, con Dios no es así. Y nosotros no somos nuestros. Jesucristo pagó muy caro por nosotros. A menos que no consideremos eso y entonces pues ya estamos en el otro lado con el mundo. Así es que bueno, estos primeros no solo protestaron, mostrando de plano que estaban inconformes con su patrón, el señor hacendado dueño de la viña. No estaban de acuerdo y se lo dijeron. En el quehacer del mundo, la verdad no tiene cabida. Por eso los motivos que guían al hombre en esta tierra no tienen lugar en el reino de Dios. A ver, ya pescaron el asunto. En este mundo, nadie tiene noción de la verdad. Y como no estamos en la verdad, estamos en la mentira. No podemos estar en la verdad y en la mentira, ¿no? O estamos a medias. No, estamos en la verdad, estamos en la mentira. Los motivos nuestros están más hacia la mentira que hacia la verdad. La vida eterna. De aquí a que llegue, Chihuahua. Bueno, las cajas son de todos tamaños. Uno no sabe cuándo le va a tocar. Y Dios le plació que viniera Jesucristo, pagara un precio y nos diera vida eterna. No la existencia que estamos viviendo. Pero en la parábola nos dice más cosas. ¿Cuáles son nuestros motivos? La paga por lo que hacemos para Dios. Él mismo dice, el obrero es digno de su jornal. Él no va a dejar a nadie sin paga. Y lo que va a pagar él no se puede comparar con las cosas de la tierra. Pero estamos programados mal. Bueno. Así es que bueno, Jesús termina diciéndole a Pedro, híjole, a ver dónde ponen esto. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Si vemos a los primeros, los dejó a los últimos para pagarle. Y a los últimos fueron los primeros que les pagó. Pero eso está hablando de ustedes y de mí. ¿En dónde estará eso? Como ven, todavía ni entramos a la parábola. Algunas chispitas de aquí para allá, pero los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Y luego le añadió, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Donde quiera que nos pongamos, tenemos el riesgo de que si no estamos de acuerdo con Dios, somos de los primeros y somos llamados, pero no escogidos. Somos los primeros, pero a los que le fue re bien fue a los últimos. Trabajaron menos. Ellos no pidieron trabajar, nomás le dijeron, te voy a dar lo que sea suficiente, porque pues mira qué horas son. Y de todo modo ellos fueron, trabajaron y él le plació darle un denario. Y los que protestaron, que fueron los primeros que contrató, fueron los últimos y salieron enojados, salieron condenando al patrón y bueno, cuántas cosas. Eso de los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, es una situación que estamos viviendo nosotros ahorita. Si somos la iglesia, si somos cristianos. ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes nos han ganado en las cosas eternas de Dios? Para que sean los primeros, porque esa es una verdad para la iglesia.
Y para Pedro y para personalmente cualquiera que es cristiano. Pero si no sabemos, tenemos que saberlo y se lo voy a tener que decir porque veo que ustedes... Y en realidad esto no está fuera de la parábola, está dentro de toda la Escritura. Por eso es necesario leer toda la Biblia. Pero en fin, cuando Jesucristo dice los primeros serán los últimos y los últimos primeros, se está refiriendo a la iglesia y al pueblo escogido que son los judíos. No empezó con ellos primero. Primero vamos a llegar nosotros al cielo que ellos. A ellos todavía les espera aquí un montón de problemas. Nosotros vamos a salir limpios, libres de aquí de la tierra. Y se va a poner como hormiga todo esto. O color de hormiga, o quién sabe de qué hormiga, hay de tantos colores. Pero el asunto es que ahí está la situación profetizada por Jesucristo y diciéndola, pero ¿en qué plan estamos nosotros? A lo mejor estaban pensando que éramos los primeros. No, somos los últimos. Los primeros fueron los judíos. Su pueblo, hasta que le salió chafa, entonces buscó a la iglesia. Tanto que la va a bendecir tanto y tanta cosa, que ya pagó un precio. Nosotros nos vamos a pasar por juicio. Los judíos sí. Así es que bueno, todo eso dice tanto, pero todavía no es la parábola. A Dios le plació depender del servicio de la iglesia. No es de los humanos ni de todo el mundo, de la iglesia. Él pagó el precio por la iglesia, no para todo el que quiera hacer algo para él. No, es para la iglesia. Porque la iglesia es la que va a realizar sus planes para terminar lo que empezó en el Edén. Los judíos, por ser los primeros y refunfuñar y no estar de acuerdo, se quedaron. Nosotros vamos a continuar porque tenemos toda la palabra de Dios en la mano. Cómo empezó, cómo estamos y a dónde vamos. Los judíos nomás tienen hasta Malaquías. Nosotros privilegiados tenemos que considerar lo que está, porque si somos privilegiados es porque tenemos una responsabilidad mayor que la de ellos. Por eso debemos estar seguros, somos cristianos, somos la iglesia, tenemos que tener la seguridad, no por decirlo. De lengua me como 2 tacos, entonces no es por eso. Lo que sí es verdad es que existen hombres dispuestos, listos para alquilar la fuerza de trabajo de otros, y estos de la viña sabían que el dueño era digno de confianza. Nomás les dijo, te voy a dar lo que es justo. A ti, vamos, ustedes son los primeros, el sueldo de todo el día. Sí, pero eso fue lo que le ofreció a los trabajadores. Yo no sé quién está trabajando, haciendo algo para el Señor. Espero que sea lo que el Señor quiere que hagan. Al Señor se le ofrecieron muchos y ninguno pudo cuando Él le dijo, le dijeron primero, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No, hombre, esto está re bueno. Y Él dijo, bueno, yo no tengo donde recostar la cabeza. Yo digo, no, pues, ¿cómo? Si no es un colchón Simmons, si no son almohadas con pluma de gansos, no, mejor lo dejamos así. Les dijo algo y sabía que era el callo que le estaba pisando. Señor, yo te seguiré. Bueno, yo no tengo donde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas, por lo menos se meten en una cueva y las aves tienen sus nidos. Yo no tengo. Un día estoy aquí, otro que allá. O sea, no, si voy a dormir en un petate, no. Pues así, sin querer, porque estamos mal programados, a veces ponemos condiciones a lo que Dios quiere.
Y no vamos a pasar así. Vamos a estar entre los primeros, acompañar a los últimos y pasar por juicio. Porque no somos iglesia. La iglesia no va a pasar. Así es que bueno, los trabajadores de 1 denario por día, que fueron los primerititos, era un salario digno, justo, bueno. Para esa época era lo que se pagaba, 1 denario por día. Y la enseñanza de esta parábola que Jesucristo está diciendo a los obreros de la viña depende de poder entender este principio de contrato, de convenio, de acuerdo. Esas cosas no tienen que ver con Dios. El mundo sí. Hay muchos que creen que el casarse es un contrato, es un convenio. Están engañados. Por lo menos los cristianos sabemos que eso no es así. Y así hay muchas cosas que parecen buenas, y aquí está diciendo por lo menos que el poder es el principio de lo que tenemos con Dios, y no es un convenio ni es un contrato, es un pacto. Y si es por pacto, porque Dios, por eso no deja a los judíos, porque hizo un pacto con Abraham. Hace rato que los quería acabar, desde que le dijo a Moisés, voy a empezar contigo porque esto ya, no, que no hay. Bueno, pero luego nos está diciendo a nosotros, ustedes que son los últimos y que van a ser los primeros, tienen que estar bien seguros de que son no solo llamados, son escogidos, son cosas que se van dando para saber la seguridad que tenemos en Dios, no por hablar. Estos primeros trabajadores argumentaron como queja al final de la paga por el día, que trabajaron arduamente. Nadie le está diciendo que no. Ellos sacaron el tema, cosa que el dueño de la viña no negó. Sí, yo sé que los contraté primero por 1 denario, pero yo estoy cumpliendo. No, pero es que a los otros, yo hice un trato con los otros. Les iba a dar lo que es justo y luego a la mera hora les quise dar 1 denario. ¿Por qué tienes envidia de que yo les dé eso a ellos? ¿Cuál es la? No hay razón para eso. Pero ellos sacaron eso como un salvaconducto para justificarse. Para ellos trabajar en la viña del Señor, mucho ojo y oído y corazón. Para esos trabajadores primeros, trabajar con el Señor era un negocio. El reino de los cielos no se negocia. Esto es contrario a lo que Pablo le predijo a los corintios. O se lo predicó y se los dijo, y está bien, ahí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, versículos 17 y 18, nos dice, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar las buenas noticias, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Por eso nosotros no podemos estar escogiendo, no es que eso no me gusta, no, sí. El Señor sabe las cosas y nosotros tenemos que estar ajustándonos a Dios. Como hombres podemos fallar en muchas cosas, a Dios nunca le falla nada. Por eso es el número 1, por eso debe ser primero. Pero lo primero en que ha fallado la iglesia es en lo primero. Toda la iglesia. Pero bueno,
ya lo irán descubriendo. Hay un montón de cosas. A la hora de la hora, más vale ver, porque las cosas de Dios no son negocios. Aunque sí hay negocios, ¿cómo la ven? Pero tienen que ser negocios de Dios. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesucristo? En los negocios de mi Padre es necesario estar. Pero los negocios del Padre están arriba y están abajo. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Bueno, Jesucristo a los 12 años ya sabía. Ni sus papás supieron. Así es que bueno, versículo 18, Pablo, de lo que está diciéndole a los Corintios, dice, ¿qué gano yo con esto? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar las buenas noticias sin recibir nada a cambio. Estaba bien seguro Pablo. No estoy haciendo esto por nada. Es más, no iba a las sinagogas cuando podía, pero casi siempre al lugar donde iba, lo único que visitaba seguramente eran las cárceles. Siempre lo tenían ahí, o lo apedreaban, o lo metían a la cárcel, o lo acusaban. Bueno, él está diciendo, nada tengo yo que percibir por anunciar el Evangelio, que son buenas noticias, hacer ese privilegio no es un trabajo. Como apóstol es una bendición, es un privilegio. Y de todos modos, Pablo habla y dice, luego lo tomamos para pedir ofrendas, que cada quien procure dar como estableció en su corazón, y que, bueno, Pablo dijo tantas cosas de esas, pero no las dijo con el fin de que le dieran dinero. Y el asunto de dar ofrendas, diezmos, primicias, aportaciones, dones, regalos, hay muchas cosas que se le pueden dar a Dios. Y todas esas cosas tienen una finalidad que ya se ha olvidado, se ha dejado lejos, o ya ni se acuerdan la gente, o no se ha enseñado, y entonces estamos mal. No sé cuántos de ustedes dan primicias. Bueno, las primicias, ¿qué quiere decir primicias? Lo primero. Lo primero. Y nunca han dado primicias. Bueno, vayan pensando en el asunto. Está muy claro el asunto en Números y en Levítico y en Deuteronomio. En toda la Biblia está eso. Por todos lados habla de eso. Y habla de algo, y Jesucristo enseguida fue lo que vio en los fariseos, los sacerdotes más. Bueno, los fariseos también. Y es una cosa tremenda cuando uno ve eso y digo, ¿cómo puede ser? Y hay cosas en la Escritura que están medias suavizadas para que no suenen a groserías. Pero hay groserías, muchas. Y están anticipadas. Y es algo por lo cual usan los judíos, sacerdotes o no sacerdotes, filacterias. ¿Saben qué es eso? Bueno, un día lo van a saber. Es unas cositas, flequitos que... ¿Se acuerdan que el sacerdote que entraba entre las filacterias, que eran cordoncitos trenzados de un color, de otro, iban campanitas? Cuando oían que sonaba la campana, no, está vivo. Cuando no sonaba, le amarraban una cuerda a la pata y lo sacaban. Nadie podía entrar ahí más que el sacerdote, una vez al año. Y lo amarraban así, pero no dice nunca que alguien, el único que se pasó de la raya y Dios no lo mató, nada más lo dejó leproso, fue un rey, ¿se acuerdan?
se puso a querer echar incienso y se metieron los sacerdotes y le dijeron, no te toca a ti, esto es una cosa que le dejaron a Aarón y somos descendientes de Aarón y los levitas tenemos... Joás, sí, Joás se quedó leproso, todo leproso y murió leproso y era el rey, tuvieron que hacerle su cuarto y echarlo allí, luego aventarle cosas. Nadie se acercaba a un leproso, pero bueno, porque hizo algo que no le tocaba. Ahora, si hizo algo que no le tocaba, no sé cuál cosa será peor. Hacer algo que no me toca, para Dios, porque esa es la excusa de mucho, o hacer algo, o no hacer nada de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál será peor? Bueno, eso está bien claro allí, es una cosa tremenda, más que es un disparate lo que dice. Pero tienen que buscar en griego y allí está diciendo bien claro. Claro que acá en español lo ponen así, pero no. Tremendo, y se lo dice a los sacerdotes y a los fariseos que se vestían así, muy... Bueno, todo eso tiene que ver con las cosas que Dios siempre ha tenido en primer lugar y que la iglesia ni por aquí le pasa, que todavía está vigente. Con trabajo diezman algunos. El trabajo no es lo primero, pero el trabajo es algo que hay que apartar el diezmo porque es para Dios. El diezmo no es para el pastor. El diezmo es un montón de cosas menos lo que la iglesia tiene por diezmo. Y la gente está peor, porque piensa que se lo está dando a alguien y no a Dios. Yo creo que no han sido enseñados, no hemos sido enseñados, la iglesia ha padecido de algo, pero en fin, todas esas cosas tienen que ver con esto. Pablo está diciendo, procuro dar buenas noticias porque me es impuesto y no estoy pidiendo nada, y cada rato les decía, si van a dar, den como han propuesto en su corazón, pero yo no necesito de ustedes, y sí necesitaba, porque el obrero es digno de su jornal. Y si nosotros tenemos algo, lo primero es pensar en Dios. Si nos dan algo, qué bueno. Si no nos dan nada, el Dios que es justo va a saber dónde está el asunto y no nos va a dejar sin nada, porque no estamos sirviendo a las personas que están sobre nosotros, no, es a Dios. Pero como estamos mal programados, tenemos de prioridad muchas cosas y Dios no. Así es que Pablo está diciendo esto y nos dice también, él consideraba que trabajar para el Señor es un privilegio tan grande que no se atrevía a cobrar nada por hacerlo, mucho menos negociar. ¿Qué me va a tocar con lo que yo hago? Si va así, ni es a Dios ni lo recibe Dios y es una cosa horrible para Dios. Pero cuando uno no sabe, piensa así. Cuando uno está programado como el mundo, cree que es como el mundo. Yo estoy haciendo algo porque yo necesito. Es más, muchos que trabajan para Dios o trabajaron para Dios y luego se quejaron, fueron hasta conciliación y arbitraje porque estaban haciendo algo para Dios y no se les pagó. Y siempre se les advirtió, esto es un trabajo que solamente van a recibir las personas que no saben de Dios, y ustedes, como saben, ustedes pueden darle de lo que Dios le ha dado y casi, hubo una persona que fue y acusó y dijo. Bueno, unas iglesias por allá en el norte donde estaba, dije, ahora hacemos contratos. No, a los cristianos no se hacen contratos, ni convenios. Ya tenemos un pacto con Dios. Pero los que no son cristianos no saben de pactos, saben de leyes. Y entonces lo que quieren es como el mundo. Eso fue lo que le dijeron a Dios cuando Samuel se puso a llorar. No te han desechado a ti, me han desechado a mí, así que dales el gusto. Vamos a ponerle rey. Queremos un rey como los demás. Descartaron a Dios. Pues así está lo que medio estamos. Todavía no entramos a la parábola.
Vamos a ver. Los primeros obreros le pidieron un salario. Si se fijan cómo empezamos, fue a la plaza y hizo con ellos un contrato de que le iba a dar un denario. A veces lo pasa uno y lo lee, pero eso es lo que está cumpliendo el hacendado. A esos primeros obreros les dijo, les voy a dar un denario que es el sueldo de todo un día. Está bien, y se fueron a trabajar. Pero cuando trató con los otros, dijo, pues ¿cómo será la mitad o a 3/4? Dice, mejor le doy todo a ellos. Pero no les gustó a los primeros. Así en el curso del día, a diferentes horas, fue enviando nuevos grupos para que trabajaran en su viña. Así es que sin duda, la cosecha era muy grande. No hay nadie aquí en la tierra que pueda tener algo más grande, más bueno y más digno que Dios. Pero respetamos más al patrón o dueño de cosas mundanas que a Dios. Y si no, tenemos que reaccionar en qué plan estamos. Porque si Dios no es el número uno, no vamos a pasar. Ténganlo por seguro. Así es que bueno, ya al caer la tarde se trata de la necesidad que el dueño de la viña envía a los que todavía encontró desocupados. A las 5 de la tarde. En la plaza los halló y le dijo, bueno, ¿por qué no están ustedes trabajando? Si nadie nos ha contratado, no, deben estar ociosos, vayan. Y se les... No se enteraban, ya era tan tarde que ya no se enteraban ni estaban buscando el trabajo, pero él le dijo, vayan, aunque es el final del día, todos fueron llamados para que se les pagara después, 1 hora, los otros casi 8 o 7, y bueno, al último que se los llamó fue a los primeros, o los últimos que contrató fueron los primeros, y él dijo a todos después de haber hablado con los de un denario, dice, les voy a dar lo que es justo, a todos les va diciendo. ¿Por qué no quería estar haciendo cuentas de que media tarde, 1 tarde y 3/4? Sí. Les voy a dar lo que es justo. Le tenían confianza y él le dio más, él quiso dárselo. Les dio el salario de todo un día completo, aunque trabajaron 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas. Pero lo que fue alegría para estos primeros, para recibirlo, fue un disgusto para los últimos, por lo que le dieron, que no fue injusto. Los que fueron contratados en las primeras horas del día, habían convenido y se enojaron porque dijeron, si a este que trabajó 1 hora le dieron un denario, pues a nosotros nos tienen que dar por lo menos 1 hora, 7, 8 denarios o algo. No puede ser lo mismo. Bueno, las reglas del trabajo no la ponen como ahora, los sindicatos. No, lo pone el patrón. Ahora el patrón cuando es una bestia, más vale que haya sindicatos, pero a veces ni el sindicato ni los patrones son cristianos. Todos viven con desconfianza de todo. Por eso cada rato, no, ya se acabó el contrato, huelga. Ah, Chihuahua. ¿Se imaginan que le hubieran dicho a este hacendado, vamos a hacer una huelga porque no es justo? Y, bueno, como está hablando del reino, allá no hay esas cosas. Ellos se enojaron, los primeros que llegaron a lo último a cobrar, cuando supieron que van a recibir el mismo denario que le dieron al que trabajó 1 hora. Ellos pensaban que debían recibir más y allá lejos, como una mentira disfrazada de verdad, parece que está justo que el que trabaja más le paguen más, pero aquí no es el caso. Y en el reino de los cielos no hay eso. Para allá vamos. Por eso aquí o nos ajustamos a lo que hay en el cielo, porque así como Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, ni el de nosotros. Y si se quiere quedar en este mundo, pues bueno.
Ya sabes cómo está Dios poniendo las cosas. Para la iglesia, porque es la primera que va a llegar al cielo. Así es que otros con desdén trabajaban menos que nosotros y ponían sus excusas para eso. Así es que todo lo que hicimos personal con el Señor de la viña ha sido algo que no nos gusta porque trabajamos más y nos pagaron lo mismo. Así es que si esto es así, nuestras prioridades están mal enfocadas. ¿Qué obtendremos además de ser muy peligroso? Porque entonces estamos trabajando por el salario, no en la viña del Señor. O con el Señor de la viña. Él es el que paga. Lo que nos toca hacer es un trabajo bien hecho para el Señor y lo demás se lo dejamos a Él. Estamos trabajando para Él. Si recibimos pagos, Él no se va a quedar con nada. La cosa es que a veces no entiende uno, pero yo me acuerdo al principio, pues muchos para evangelizar o para decir algo decían, no, recibe a Jesucristo y te va a ir re bien. Va a abrir las ventanas de los cielos. Ah, Chihuahua, pero eso está condicionado. Y muchas cosas. Así es que podemos estar pensando en abrirla, si todavía ni siquiera sé si hay puerta. Ustedes saben que hay puertas en el cielo. ¿Están abiertas o están cerradas? No crean que por eso le dieron llaves a San Pedro. Pero está en la Biblia bien claro. Bueno, vamos a ver, nos falta un poco, yo creo que la otra vez rematamos.